Muy buenas noches. Entonces, en este momento vamos a analizar esta parte de la física. Le llamamos ondas, ¿verdad? Entonces, en este contenido vamos a ver, por ejemplo, la clasificación de las ondas, fenómenos ondulatorios y los elementos de una onda. Bueno, ¿cuáles son los elementos de una onda? Empezamos con la amplitud. ¿Y qué es la amplitud? Es la distancia desde el eje principal, que sería esta parte, y el punto más alto que alcanza. Entonces a esta distancia yo le llamo, amplitud. Y fíjense que la amplitud puede ser positiva como también negativa, porque la onda describe esta trayectoria. Entonces esta parte de abajo sería la amplitud negativa. También conocemos otro, es longitud de onda. La longitud de onda yo represento por esta letra griega llamada lambda. Me sale acá como una A. Corrigiendo esto, lambda sería de esta forma, ¿verdad? ¿Y qué sería lambda? La distancia entre dos puntos máximos, que sería este y este. También le llamamos a la parte más alta, le llamamos cresta. Y la distancia entre dos crestas consecutivas entonces sería longitud de onda. Bueno, otro elemento de la onda es el periodo, y yo represento con la letra T. ¿Y qué es el periodo? Es el tiempo que tarda la onda en recorrer esta trayectoria hasta acá. Entonces ahí cumple o hace una oscilación completa. En realidad el periodo se define como el tiempo que tarda la onda en hacer una oscilación completa. Si empieza a oscilar acá, termina acá. Entonces eso sería un periodo. Y recordemos que esto es un movimiento de ida y vuelta. Y si vamos a cronometrar cuántas veces se repitió esto, entonces a eso le llamamos frecuencia. La frecuencia yo represento con la letra F y su unidad de medida es el Hertz. Hz. Y la unidad de medida del periodo es el segundo. Recordamos que el periodo es la inversa de la frecuencia y la frecuencia es la inversa del periodo. Estas son las ecuaciones entonces que voy a utilizar para resolver un problema sobre ondas. El otro elemento es la velocidad de propagación. La velocidad de propagación de la onda. Entonces la V es igual a lambda por F. Esta es la ecuación que voy a utilizar para hallar entonces la velocidad de propagación de una onda. Vamos a tratar de leer y resolver el primer problema que tenemos. Me dice qué frecuencia tienen las ondas que se mueven con la velocidad de 0,8 metros sobre segundos por una cuerda que se hace oscilar en forma constante, sabiendo que la distancia entre dos crestas consecutivas es de 0,5 metros. Entonces acá voy a poner los datos. Tengo dos datos. Me dice que la onda se propaga con una velocidad de 0,8 metros sobre segundos. Y me dice que la distancia entre dos crestas consecutivas es de 0,5 metros. Es decir, me está dando lambda, es decir, la longitud de onda, que es 0,5 metros. Y me pide hallar la frecuencia. Muy bien, voy a escribir la ecuación de la velocidad lambda por F. De ahí despejo F, velocidad sobre lambda. Al despejar, lambda está multiplicando, pasa dividiendo. Esto es 0,8 dividido 0,5. Usamos nuestra calculadora, entonces 0,8 dividido 0,5 me va a dar 1,6. La frecuencia entonces es de 1,6 Hz. La unidad de medida de la frecuencia es el Hz. Ahí tenemos entonces la frecuencia. Problema número 2.
¿Qué dice el problema número 2? Me dice, las ondas de radio se propagan en el vacío con una velocidad de 3 por 10 a la octava. Ya tenemos aquí como datos, la velocidad 3 por 10 a la octava metros sobre segundos. Y me dice que determine la longitud de onda, lambda es mi incógnita, de dos emisoras de radio. La primera radio es una radio FM que tiene una frecuencia, acá voy a poner acá radio FM, radio FM, tiene una frecuencia de 92,3 megahertz. Yo represento con la letra M mayúscula. Y una radio AM que tiene una frecuencia de 701 kilohertz. Recuerden que esto sería 92,3 MHz y el otro 701 kilohertz. Pero estos son submúltiplos. Recuerden que la letra M representa mega y su valor es 10 exponente 6. Acá voy a escribir que mega vale 10 exponente 6, es decir, 1.000.000. Pero yo voy a poner 10 exponente 6. Y kilo vale 10 exponente 3, es decir, 1000. Y notamos acá que una radio AM es mucho menor su frecuencia que una radio FM. Entonces me pide la longitud de onda. Voy a pasar acá. La frecuencia sería 92,3 por 10 exponente 6. ¿De dónde sale este 10 exponente 6? De esta letra mega. Y el otro sería 701 por 10 exponente 3 Hz. Y me pide la velocidad para una radio. Acá voy a poner FM. Lambda sobre V. V sobre F sería la ecuación que voy a utilizar para hallar lambda. Aquí está la ecuación. V es igual a lambda por F. Si yo despejo de ahí lambda, F está multiplicando, va a pasar dividiendo y es como tenemos aquí. Velocidad sobre frecuencia. La velocidad es 3 por 10 a la octava y el otro es 92,3 por 10 exponente 6. Vamos a ver cuánto sale esto. 3 exponente 8 dividido 92,3 exponente 6. Voy a volver a hacer, me sale error. 3 exponente 8 dividido 92,3 por 10 exponente 6. Me sale 3,25. Entonces la longitud de onda de una radio FM es de 3,25 metros. Ahora voy a hallar de la radio AM. Lambda es igual a velocidad sobre frecuencia. 3 por 10 a la octava dividido 701 por 10 al cubo. ¿Cuánto me sale esto? 3 exponente 8 dividido 701 exponente 3. Me sale 427,96 metros. Entonces aquí ya tengo la longitud de onda de ambas emisoras. De una radio FM, una radio AM. ¿Cuál de ellos tiene mayor longitud de onda? Tiene mayor longitud de onda una radio AM. Muy bien. La tercera situación problemática. Me dice, se tiene una onda de frecuencia 120 Hz que se propaga a lo largo de una cuerda cuya longitud de onda es de 2 metros. Determine la velocidad de la onda en metros sobre segundos, centímetros sobre segundos y kilómetros sobre hora. Entonces estamos haciendo el problema número 3. Vamos a sacar los datos. Entonces acá tengo problema 3. Datos. Entonces el primer dato que tengo es la frecuencia de 120 Hz y la longitud de onda es de 2 metros. Y me pide la velocidad en los tres sistemas. Muy bien, voy a resolver acá el problema. Velocidad es igual lambda por F. Acá tengo velocidad es igual lambda vale 2 por 120 y la velocidad vale 240 metros sobre segundos. Recuerden que metros sobre segundo es sistema internacional.
Pero me pide también expresar en centímetros sobre segundo. En este caso el tiempo ya está en segundos, debería de pasar 240 metros a centímetros. Yo sé que, acá voy a poner la relación, un metro vale 100 centímetros. Esta es la relación, por lo tanto, va a ser 240 por 100. Va a ser 24 y le agrego 1, 2, 3, 0. 24.000 centímetros sobre segundos. ¿En qué sistema? CGS. Muy bien, también me piden kilómetros sobre hora. Nosotros ya habíamos aprendido que para pasar de metros sobre segundos a kilómetros sobre hora se multiplica por 3,6. 240 metros sobre segundos por 3,6. Entonces vamos a ver cuánto sale. Me sale 864 kilómetros sobre hora. Y ahí ya tenemos la velocidad en metros sobre segundos, centímetros sobre segundo y kilómetros sobre hora, que sería en el sistema técnico. Muy bien, ya tenemos entonces resuelto el problema número 3. Ahora vamos a pasar a examinar el problema número 4. Me dice el problema: cierta onda se transmite por el aire con una frecuencia de 200 Hz. Determine su periodo. Es muy sencillo esta parte. Me dice que me da la frecuencia 200 Hz y me pide el periodo. Recuerden que en la introducción de nuestra clase habíamos dicho que el periodo es la inversa de la frecuencia y la frecuencia es la inversa del periodo. Entonces voy a usar esta ecuación, 1 sobre F. 1 sobre 200. Entonces voy a dividir. 1 dividido 200 me va a dar ¿cuánto? 5 por 10 a la menos 3. Entonces sale 5 por 10 a la menos 3 segundos. Recuerden que en alguna calculadora probablemente le va a salir 0,005. Esto está en su notación científica. El menos 3 me indica que este 5 está 3 lugares después de la coma. Entonces es correcto también que uno ponga de esta forma. 0,005. Aquí el 5 encontramos en el lugar número 3. Esto me indica acá cuando me dice 5 por 10 a la menos 3. Muy bien. Problema número 5. Vamos a leer qué dice el problema. La luz se desplaza en el aire con una velocidad de 300.000 kilómetros sobre segundos y su longitud de onda es de 3,4 metros. Acá tenemos cierto problemita porque me dice que la velocidad se propaga con una velocidad de 300.000 kilómetros sobre segundos. Muy bien. Y me dice que la longitud de onda es de 3,4 metros. Acá tenemos la longitud de onda. ¿Y qué me pide? Me pide la frecuencia y el periodo. No, perdón, solamente me pide hallar la frecuencia. Pero tenemos un problemita porque acá tenemos en kilómetro y acá tengo en metro. Muy bien, entonces en este caso yo sé que 1 kilómetro tiene 1000 metros. Entonces, ¿qué debo hacer? Multiplico por 1000. Y fíjense que acá ya tengo ¿cuántos cero? 1, 2, 3, 4, 5. Le agrego 3 ceros más. 5, 6, 7, 8. Multiplico 3 por 1 me va a dar 3. Por 10 y exponente 8. ¿Por qué digo exponente 8? Porque 5 0 más 3 0 me va a dar 8 0. O sea que esto significa que 300.000 multiplicado por 1000 me va a dar un número 3 seguido de 8 ceros. 0, perdón. Acá tenemos esto en metros sobre segundos. ¿Y cómo es la frecuencia? Recuerden que la ecuación es lambda por F. La ecuación de la frecuencia va a quedar velocidad sobre lambda. Me va a salir un número muy grande. 3 por 10 a la octava dividido 3,4. Entonces, ¿cuánto me sale esto? 3 exponente 8 dividido 3,4. Me sale un número muy alto. Entonces, voy a poner notación científica.
Notación científica de esta tecla donde dice ENG y me sale 88,23 por 10 exponente 6. Entonces la frecuencia sería 88,23 por 10 exponente 6 Hz. Aquí tenemos entonces la frecuencia que estábamos buscando. Vamos a resolver el problema número 6. Me dice, es parecido al problema número 2 que habíamos hecho. Me dice, determine la longitud de onda de una radio FM de frecuencia 95,9 MHz. Entonces la frecuencia es 95,9 MHz. Recuerden que mega vale 10 exponente 6, entonces va a ser 95,9 por 10 exponente 6 Hz. Esto sería la frecuencia. Sabiendo que las ondas de radio corresponden a una onda electromagnética, por lo tanto la rapidez de la onda se propaga en el vacío. Entonces la velocidad va a ser de 3 por 10 a la octava metros sobre segundos. Y me pide hallar la longitud de onda. ¿Cómo va a quedar? Recuerden que V es igual a lambda por F. De ahí despejo lambda, velocidad sobre frecuencia. Lambda es igual 3 por 10 a la octava dividido 95,9 por 10 exponente 6. Vamos a ver cuánto sale esto. 3 exponente 8 dividido 95,9 exponente 6 y me sale 3,12. Entonces va a ser 3,12 metros. Eso sería la longitud de onda de esta radio. Pasemos a examinar el problema número 7. Me dice, la nota musical la tiene una... La tiene una frecuencia, la nota musical la, en este caso, do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces, la nota musical la, hay un error ahí, se tenía que poner entre comillas, tiene una frecuencia por convenio internacional de 440 Hz. Entonces, acá, problema número 7. Entonces, la frecuencia de esa nota musical es de 440 Hz. Si en el aire se propaga a una velocidad de 340 metros sobre segundos, 340 es la velocidad. Dice, y en el agua, acá voy a poner aire, y en el agua sería de 1450 metros sobre segundo, acá voy a poner agua. Y me pregunta el problema, calcula su longitud de onda en esos dos medios. Solución. Me pide lambda, pero primeramente voy a hallar en el agua. Voy a escribir acá agua. Lambda es igual a velocidad sobre frecuencia. La velocidad del sonido en el aire es de 300, perdón, en el agua es de 1450 y la frecuencia es una sola que es de 440. Entonces va a ser 1450 dividido 440 me va a dar 3,29 Hz. 3,29 metros, perdón. No estamos hallando frecuencia, sino más bien la longitud de onda. Ahora voy a hallar en el aire. Lambda en el aire sería velocidad sobre frecuencia. 340 dividido, disculpen, 340 dividido 440 me va a dar ¿cuánto? 340 dividido 440 me da 0,77 metros. ¿De qué nos damos cuenta aquí? Nos damos cuenta que mayor velocidad y la frecuencia es constante, la longitud de onda será menor. Repetimos, mayor velocidad, si la frecuencia se mantiene constante, entonces mayor velocidad, mayor longitud de onda. Muy bien. El último problema me dice, se agita en el extremo de una cuerda con una frecuencia de 2 Hz. El problema 8 me dice que la frecuencia
es de 2 Hz. Y una longitud de onda de 3 centímetros. Fíjense que esto está en Hz y ese está en centímetros. Entonces me conviene pasar a metro. Yo sé que 3 centímetros, ¿cuánto metro tendría? Entonces se divide entre 100. Dividido 100. Entonces vamos a ver acá, 3 dividido 100 me va a dar 0,03 metros. Me pide ahora determine la velocidad de propagación de la onda y el periodo. Bueno, vamos a hacer acá primeramente la velocidad de propagación. Lambda por F. Lambda vale 0,03 y la frecuencia es de 2. Multiplicamos por 2, me sale 0,06 metros, metros sobre segundo, es correcto. Ahora voy a hallar la frecuencia es de 2 Hz, recordamos que la frecuencia es la inversa del periodo, por lo tanto el periodo va a ser 1 dividido frecuencia, 1 dividido 2, me va a dar 0,5 segundos. Y ahí tenemos entonces ya tanto la velocidad como la frecuencia. En nuestro próximo tutorial vamos a ver cómo resolver una situación problemática donde se tiene que aplicar la ecuación general de la onda. Eso vamos a dejar para el próximo video.